Bueno amigos, pasamos al ejercicio 3. Si ustedes leen el material, el ejercicio 3 trata de un grupo de 500 obreros. En ese grupo de 500 obreros hay un peso medio, acá dice el peso medio de 500 obreros es de 151 libras. Ya tenemos ya la U, que es el peso medio, ¿sí? Tenemos la desviación estándar, que es de 15 libras. Con esos datos, atienda lo que pide. Considerando que los pesos se distribuyen normalmente, calcule cuántos obreros, atienda lo que pregunta. Pregunta cuántos obreros pesan 130 libras. Del montón, ¿verdad? Del grupo de 500 obreros, ¿cuántos obreros aproximadamente pesan 130 libras? Te pregunta cantidad de obreros. Y para llegar a la cantidad de obreros nosotros tenemos que llegar a la probabilidad. Esa probabilidad pasamos a porcentaje y de acuerdo al porcentaje que salga nosotros vamos a calcular cuántos obreros, porque tenemos acá el total. ¿Entiendes? Si sale 50% por decir, entonces 50% de 500 sería 250 obreros, pero nosotros necesitamos la probabilidad para eso. Entonces se trabaja primero con probabilidad y con Z tenemos que trabajar primero y vamos a utilizar nuestra tabla también acá. Acá ya sin la tabla, ¿cuál es la tabla? Esta tabla que ustedes me tienen que imprimir. Área bajo la curva normal estándar, dice. Entonces esta tabla necesitamos, ¿sí? Bueno, empezamos. Nuestros datos entonces, 151 libras era el peso medio, la desviación estándar era 15. Vamos a trabajar con X130. ¿Por qué 130? Porque la pregunta es, o lo que pide es hallar cuántos obreros pesan 130. Entonces este 130 es mi X, ¿está bien? Que después va a ser 140, 165 y ustedes que van a ir haciendo ya. Bueno, entonces tenemos ya nuestra X. Esa X nosotros tenemos que pasar a la forma estándar. Ustedes ya practicaron cómo se trabaja, cómo se pasa a la forma estándar. X menos U sobre desviación típica. X es 130 menos 151, que es la media sobre desviación típica, sale negativo 1,4. Entonces, con este valor de Z yo tengo que trabajar para poder hallar mi probabilidad. Hay una cosa que tenemos que manejar en distribución normal. En la distribución normal se trabaja con la curva y la curva nos indica algo muy interesante. Atiendan bien. Miren acá esta tabla que trae, por ejemplo, del 0 a Z, a la derecha. Pero si a la izquierda el mismo valor de Z solamente va a variar, si varía solamente el signo, la probabilidad no varía porque esta curva de Gauss es simétrico. ¿Qué significa? Si es, por ejemplo, de 0 a 1 positivo, es lo mismo que 0 a menos 1. El mismo valor de probabilidad trabaja. Entonces la tabla trae todo positivo nomás para Z. ¿Por qué? Porque si vos tenés valor negativo a la Z, es lo mismo que buscar para positivo, porque la probabilidad a ambos lados es simétrico, es lo mismo. Entonces por eso trabaja con la tabla todo positivo. Entonces acá les voy a indicar mejor eso. Dice que la probabilidad para Z negativo y uso 2 después de la coma. ¿Por qué? Porque nuestra tabla usa décimo y centésimo. Entonces tenemos que tener sí o sí acá dos cifras. Si sale 1,4 le agregamos un 0 nomás, 1,40. 2 después de la coma vamos a usar. Es simétrico, la probabilidad es Z 1,40. Entonces si es Z negativo 1,40 es lo mismo que buscar para Z positivo 1,40. ¿Sí? Entonces, acá está nuestra curva de Gauss, acá está el 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1,4, casi alcanza menos 1,5, acá está. Entonces, del 0 hasta ahí es. Entonces, ese es lo que se pinta. Esta es la probabilidad que yo quiero, ¿sí? Que es lo mismo, dijimos ya, si es que estuviera hacia el lado positivo, ¿sí?
Bueno, entonces la probabilidad acá repetimos. La probabilidad de Z para negativo 1,40 igual a la probabilidad de Z, que es 1,40 positivo. Esto te les pongo acá para que quede bien claro. Entonces nosotros buscamos para el lado positivo. ¿Cómo se busca? O sea, otro tema. La Z acá empieza. Primera cifra está en forma vertical. 0, 0, después 0, 1. Ahí está. Llega la Z a 1, después llega a 2, llega a 3 y casi llega a 4, ¿sí? Por si la Z llegue o supere el 3. Entonces, nosotros tenemos 1,4. Entonces, llegamos acá, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Pero nosotros le agregamos un 0, ¿verdad? 1,40. Acá está. Ahí completamos. Entonces, en forma horizontal está la parte de la centésima. La primera cifra después de la coma está en forma vertical y la segunda acá está. Si fuera 1,43, ¿cómo sería? 1,4. Acá sería 1,40, 1,41, 1,42, 1,43. Porque acá está el 3, que es la segunda cifra después de la coma. Entonces, nosotros tenemos 1,40. Entonces, la probabilidad es... Y el 0 acá no aparece, se abrevia con el puntito. El 0 no aparece para, digamos, no ocupar demasiado espacio. Para ganar espacios. No se le pone el 0. Entonces, la probabilidad es 0,4192. Acá está. Esa es la probabilidad. Entonces, esa probabilidad es lo que sale. Ese multiplicamos por 100, salió 41,92%. 41,92% de 500 equivale a 210 obreros aproximadamente. Y así van a calcular ustedes A, ya tienen, van a copiar B y C, que es muy similar, ¿sí?